Soy Susana Naranjo y esta tarde me encuentro muy bien acompañada del doctor Andrés Carrera, con quien conversaremos un tema que seguro les encantará, igual que a mí: la rebeldía en la adolescencia. Doctor Carrera, buenas tardes. Buenas tardes y gracias, igual contento por estar en este espacio con muchos radioescuchas y, como tú decías, ¿no?, un tema tan interesante como la rebeldía en la adolescencia. Bueno, por lo general nosotros nos concentramos solo en la rebeldía en la adolescencia y no nos damos cuenta de que antes de ser adolescentes son niños, son bebés y tienen etapas de aprendizaje. Nos preocupamos cuando son adolescentes es porque ya crecieron, ya piensan, ya actúan, pero realmente pues muchas falencias de la rebeldía en la adolescencia son falencias que tuvimos cuando fuimos padres de niños, de bebés, y no tuvimos tal vez una conducta indicada. Después de esto y un poquito más hablaremos sobre el tema, luego de anunciarles, amigos, que pueden conversar con el doctor Carrera. Si desean llamar a los teléfonos 2558-915, 2558-916. Estoy segura de que es un tema de gran interés para aquellos papacitos que se están preguntando qué es lo que pasa con mi hijo. ¿Cómo puedo tratar a mi hijo cuando está en situaciones difíciles? Como por ejemplo, están siempre enojadas, no acatan órdenes, no saben de jerarquía y los llaman rebeldes. Muchas veces hoy en el siglo XXI podemos decir que hay papás que tienen miedo a los papás y padres que tienen miedos a los hijos. Es la única generación hoy pues que tenemos miedo a los papás y tenemos miedo a nuestros hijos, porque los adolescentes han cogido una rebeldía bastante extrema. Y como yo lo decía, tenemos que ser conscientes de que ellos aprenden por lo que ven, y lo he dicho siempre, nosotros a veces pensamos que aprenden por lo que les decimos, ellos aprenden por lo que ven, y a veces pues si ven un papá que enojado grita, habla malas palabras, lanza cosas, se enoja, se calla, pues él aprende a tener ese sistema de enojo. Hay que ser conscientes de que hoy hablamos también de, no me gusta generalizar una familia normal porque hablamos de muchas familias en distintos estados, pero sí se pierde autoridad dentro del niño. Nosotros hoy amamos demasiado y no controlamos. O lo que pasa es que tenemos miedo de controlar porque pensamos que les hacemos daño. Yo creo mucho de que los primeros 6, 7 años los niños necesitan un control, pero por lo general de una persona, para que ellos puedan en algún momento pues saber cuál es la autoridad. Cuando está papá, cuando está mamá, es muy conveniente que los dos se pongan de acuerdo quién va a ser la autoridad y quién va a ser el pasivo, porque eso es un equilibrio dentro de la casa. Pero si entre papás se quitan autoridad o dentro de la casa ven que papá ni siquiera él se rige a las reglas de la casa, estamos hablando de que la adolescencia en este caso o en este ejemplo pues va a ser muy agresiva, muy fuerte, no va a hacer caso, va a salir a muy temprana edad. Y ahí es cuando se van a sentir como desubicados, ¿verdad? Y lo que va a dar al lugar tal vez a que piensen que si sus padres no son amigos, no son los mejores padres. Es bueno, y eso siempre yo recalco en las preguntas, ¿es bueno que los padres sean amigos de los hijos? No, yo y lo digo, bueno, en título personal, un padre no va a poder ser amigo de un hijo porque un padre tiene que limitar y un amigo está para alcahuetear. Entonces, esa es la gran diferencia, hablando en palabras hasta para que nos entiendan. Un padre tiene que aprender a limitar, un padre tiene que aprender a controlar. Cuando nosotros confundimos el ser amigos de nuestros hijos, a veces pues terminamos alcahueteándoles. Cuando no van a clases, nosotros igual mentimos. Cuando no hacen deberes, nosotros como padres mentimos. Entonces, yo no creo, en mi humilde opinión, que los padres puedan ser amigos de los hijos, porque un padre tiene que tener autoridad y siempre en la familia se mantiene esa jerarquía. Nosotros tenemos, y lo he hablado en algunos programas, de el cerebro neocórtex, el cerebro instintivo, el cerebro límbico. Entonces, esos 3 cerebros siempre tienen que tener una jerarquía. ¿A quién hacer caso? Por eso tal vez antes nos criaban un poco más fuerte, porque uno, no sé, a los que estamos tal vez ya un poco adultos, con una mirada, un papá, una mamá nos dejaba quietos, nos dejaba tranquilos. Hoy es algo que ya no se ve. Entonces sí tenemos nosotros que ir concientizando de que la jerarquía paterna y materna uno no puede perder con el hijo. Otra cosa es que yo trate de ser un padre flexible, una mamá flexible, pero amigo es complicado, tal vez de la misma edad. A veces en los chicos se ve un comportamiento desafiante, desobediente y hostil, ¿no? Sobre todo con las figuras de autoridad que no saben acatar reglas.
¿Cómo de los padres deben actuar en aquel momento? Sabes que yo considero mucho y les recomiendo mucho a las familias que me dan la oportunidad de ayudarles, que todo empieza desde el ejemplo. Todo empieza desde el ejemplo. Hay papá o la mamá que son extremadamente exigentes, pero los hijos se dan cuenta de que no son perfectos, de que se equivocan. Entonces estamos hablando, un ejemplo de que la entrada a la casa sea hasta las 10 de la noche, pero no cumple papá, pero no cumple mamá. O que los fines de semana no puedan salir los hijos, pero sale papá, sale mamá. Entonces, ¿cómo nosotros podemos en algún momento esperar que nuestros hijos sean obedientes a unas reglas si nosotros como papás no cumplimos las reglas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Educar con el ejemplo. Si yo no quiero que mi hijo sea rebelde, lo primero que hago desde pequeño es a mi hijo darle responsabilidades. Un cerebro que está demasiado tiempo en ocio comienza a divagar cosas, a hacer cosas. Nosotros tenemos que a nuestros hijos darle obligaciones dentro de la casa. El mismo tema del tiempo, cómo están ocupando el tiempo, el que ellos se involucren a compartir en familia. A veces se le ve al papá o a la mamá en el teléfono, en la computadora, trabajando en la televisión, pero los papás no son los que interactúan con los hijos. Entonces sí depende mucho de nosotros darles ese valor de conversación cara a cara, códigos corporales, porque eso se va perdiendo. El hecho, y eso sí tengo que decirlo, cuando nuestros hijos ya tienen 6, 7, 8, 9 años, escucharlos, ya no limitarlos ni callarlos, escucharlos hasta para saber qué es lo que ellos piensan. Si por más equívoca que esté la idea de ellos o por más errónea que esté la idea de ellos, aprender a entenderles en su cerebrito. ¿Por qué? Porque tal vez su parte cognitiva no es tan desarrollada como la de un adulto. Entonces a veces eso a nosotros se nos olvida. Queremos que los niños piensen como adultos, queremos que los niños analicen como adultos, y eso neuronalmente y cerebralmente está en el proceso biológico. Entonces, a veces nosotros nos hacemos problemas porque dices, oye, pero en eso te estresas tan sencillo. Pero si tiene 15, 16 años, para ese cerebro no es tan sencillo. Y la mayoría de las veces cuando los hijos tienen un comportamiento difícil, ¿crees tú que es porque la crianza afectiva o la comprensión, está faltando? Mucho, porque cuando nosotros hablamos sobre todo de problemas de niños, a veces de rebeldía, primero nosotros tenemos que identificar el entorno. ¿Cómo está el entorno del niño? ¿Está con los papás? ¿Se separaron los papás? ¿Está criándose con una abuela? Tenemos que identificar. ¿Reciben un tiempo de calidad también? Claro, o sea, la idea es eso. O sea, si yo estoy analizando un hijo rebelde, antes de ponerle un estereotipo de rebeldía, tengo que ver el entorno. ¿Se cambió de escuela? ¿No se cambió? ¿Se cambió de hogar? ¿Se cambió de ciudad? Vuelvo y repito, los papás están separados, está con la abuelita, porque todo el entorno es lo que generaliza la conducta del adolescente o del niño. Cuando nosotros sabemos el entorno, sabemos a qué trabajar. Pero si nosotros minimizamos el entorno porque hay adultos, y hay que reconocer que dicen, no, el niño no se da cuenta, es que los papás se están divorciando, no, el niño no se da cuenta, y eso es mentira. Eso es mentira, porque nosotros, si hablamos de nuestro cerebro reptiliano, del instintivo, tenemos un apego instintivo al papá y a la mamá. Así es. Que una noche no duerma con nosotros, que 2 noches no duerma con nosotros, que 3 noches no duerma con nosotros instintivamente tenemos un vacío emocional. A los adultos nos pasa eso, más aún a un niño, claro, a un joven, ¿no? Más aún a un niño, porque el cerebro reptiliano de un niño, como está en proceso de crecimiento, es más curioso, es más hiperactivo, se puede decir, ¿no? Entonces, a veces nosotros desacreditamos mucho el entorno del niño y solo le decimos, es que tú eres el rebelde, y eso es más incómodo para el niño porque él se siente triste y todos le culpan a él el problema. Así es, sí. Vamos a tener un adolescente en pandillas, rebelde, o que a temprana edad se vaya de la casa. Lo mismo puede suceder en casos también en que los padres, por dedicarse al tema laboral, también deben descuidar, en ocasiones por obligación, pero también en otras ocasiones porque, bueno, el medio está así, en que tanto el padre como la madre trabajan, ¿no? Sí, sabes que, mira, es muy importante trabajar por las necesidades materiales de nuestros hijos, pero también a nuestros hijos, sobre todo si estamos hablando de niños o de preadolescentes, no necesitan mucho para ser felices. O sea, si hablamos de niños, los niños no necesitan dinero para ser felices. Los papás son a veces los que nos endeudamos en juguetes, en cosas que todavía ellos no están preparados, y terminamos pues colapsándolos. Inclusive dándoles en ocasiones más de lo necesario cuando se refiere a lo económico. Claro, más de lo necesario. Entonces no les estamos a ellos dejando que sientan el valor, ¿me entiendes?, de las cosas, porque todo tienen fácil. Hay una frase tan bonita:
Tu hijo, por más triste que parezca, tiene que pasar hambre, tiene que pasar necesidad y tiene que no saber qué hacer. Por más que un papá le ame a un hijo, tiene que el hijo pasar por eso. Hoy, ¿por qué se estresan los padres o las mamitas? Porque dicen, es que mi hijo no valora la comida o el esfuerzo que nosotros hacemos. ¿Cómo los hijos van a valorar el esfuerzo si como papás les dimos todo? ¿Cómo les educaron, no? ¿Cómo les educaron? Nosotros tenemos que ser conscientes que los adolescentes y los adultos son la respuesta de la educación de niños y de preadolescentes. ¿A partir de qué edad darles ciertas responsabilidades a los niños? Desde los 5 años, 4 años, el que puedan ayudar. Hoy tenemos la ventaja de que hay escobitas pequeñas, palitas pequeñas, que nos ayuden a atender la cama. A manera de juego, inclusive. A manera de juego, atender la cama. Mira que y yo recomiendo mucho la educación Montessori, que cuando un niño entre los 5, 6, 7 años ya tiene un espacio tal vez al tamaño del niño, con cajones pequeñitos, con la cama de 1,50 m, el niño ya va haciendo sus cositas, sus propias responsabilidades dentro de la cocina. El niño tiene su espacio en donde él pueda coger el agua, donde él pueda coger un vaso plástico. Entonces el papá le da toda la confianza al niño desde pequeño. Si tiene hambre, el niño que tiene que tener una mesa pequeña en donde haya frutitas, galletitas, donde vaya siendo independiente. Enseñándole a madurar. Enseñándole a madurar dentro de la habitación, el que arregle su habitación y el que tienda la cama entre los 5, 6, 7, 8 años. Cuando estamos hablando de 9, 10 años, sí, el lavar los platos es una responsabilidad de todos. Qué importante es hoy quedarnos también un poquito en este tema del machismo, porque cuando tenemos niños todavía hay machismo en las mamitas. Así es, en las mamitas principalmente. En las mamitas, es increíble cómo las mamitas son machistas, en donde lava la hija y el hijo no lava. O la hija es la que tiene que llegar temprano a la casa y el hijo no llega. Y eso es lo que van llevando a sus hogares cuando ya son personas adultas. Claro, porque el niño que se cría en ese sistema va a ser dentro de la familia el esposo que llegue a la hora que él quiere, pero la esposa tiene que seguir las reglas. Somos los adultos la respuesta de nuestra niñez y de nuestra infancia. Pegarse la amanecida y tener la merienda lista. Claro, son sistemas. Así es. Amigos, vamos a regresar luego de un espacio publicitario. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. No olviden que pueden llamar al 2558-915, 2558-916 y conversar acá con el doctor Andrés Carrera, con quien estamos hablando sobre el tema la rebeldía en la adolescencia. Decimos que los muchachos son rebeldes porque en ocasiones tienen un lenguaje tal vez para las personas adultas no el más apropiado, tal vez el no acostumbrado y que para ellos resulta de lo más normal. Sí, sabes que, como les decía antes, hay que tener cuidado mucho cuando nosotros los adultos nos enojamos. Cuando nosotros nos enojamos, pues llega un momento en donde solo hablamos para herir o para ganar una batalla, ya no necesariamente para pelear. Ahí es cuando nosotros soltamos a veces palabras que ellos aprenden. Hay que ser también específicos con algo, hablando del vocabulario. Hay niños o bebés que dicen malas palabras y los adultos se ríen. Hay bebés que hacen groserías y los adultos se ríen. Entonces, cuando son bebés es gracioso, pero cuando son niños, cuando son adolescentes y cuando son adultos puede ser muy incómodo. Entonces sí tenemos que estar conscientes nosotros como adultos de los estímulos que les damos, porque si un niño dice una mala palabra y todos nos reímos, pues para él va a ser eso. Para eso va a ser una gracia, un chiste, entonces dirá malas palabras en todos los lados. Sobre todo en el vocabulario, como tú lo dices, el mismo vocabulario de agresión que a veces tenemos todos los seres humanos cuando discutimos. Los niños aprenden a pelear de esa manera. Entonces, tanto papá como mamá a veces se sienten tristes porque el déjame en paz. Los hijos son muy acostumbrados a decirles a los papás, déjame en paz, déjame vivir, estoy cansado, estoy cansada de ti, no me molestes. Si nosotros concientizamos, son palabras de nosotros, los papás, cuando nos decimos en una pelea entre nosotros. Luego los hijos nos dicen y nosotros, pues como tenemos memoria selectiva y no nos acordamos de las peleas,
decimos, qué grosero que eres, ¿por qué dices eso? O los papás que se ofenden y no se dan cuenta de que los niños aprendieron lo que escucharon dentro de papá y mamá. Tú lo decías y decías algo súper valioso, ¿no? Cuando papá y mamá trabajan y se quedan en otros lugares, pues es muy prudente a veces ser asertivo y saber con quiénes se les deja a los hijos. Uno tiene que tener hoy mucho cuidado a las personas que les cuidan a nuestros hijos, porque ellos son los que están estimulando su personalidad. Si nosotros pues tenemos una niñera, una señora en la casa que grita, que habla malas palabras, es complejo porque está estimulando eso en mi hijo. Entonces, sí tenemos que ser conscientes en dónde les dejamos, cómo les dejamos, cuánto tiempo les dejamos. Yo sé que trabajar es importante, pero el apego sensitivo en los hijos, por lo menos hasta los primeros 4 o 5 años, es súper importante. Que los hijos se sientan con los papás, que se abracen, que se sienten, que se acuesten, que estén juntos, que hagan cosas juntos, que jueguen, que conversen, que hagan fichas. Hasta los 5 o 6 años son estímulos que pueden ayudar mucho en la autoestima de los adolescentes. Cuando nosotros hablamos de adolescentes rebeldes, a veces es problema de autoestima. Uh-huh. Hay adolescentes que tienen el autoestima tan bajo, pero tan bajo, que siendo bravos, siendo agresivos o siendo pues un poco, se puede decir, hasta llamando la atención de diferentes formas en pandillas o en lo que sea, es autoestima baja. Pero hablemos también de las malas palabras que han pasado como a ser una forma de comunicarse en la juventud. Y esto tantas veces que lo hacen por el simple hecho de estar a la moda, o de ser aceptados en el medio en que se desenvuelven. ¿Y dónde aprenden esto? También en el colegio, en las escuelas, ahora sí. Nuestros amigos. Sabes que aprenden bastante. Uno no puede tampoco vendarse los ojos y decir que no aprenden de los amigos. Pero yo creo que si uno le establece valores muy fuertes a los niños, podrán hablar malas palabras con los amigos, pero en la casa saben que no pueden hablar malas palabras. En el proceso de su adolescencia, en el proceso de su adultez, entenderán que hablar malas palabras es malo. Uh-huh. Pero si hablan malas palabras en el colegio y dentro de la casa, pues va a ser un adulto que hable malas palabras toda la vida. Mira, cuando nosotros establecemos valores muy fuertes en la casa y valores extremadamente de respeto, de saber qué es bueno, de saber qué es malo, así tú tengas un hijo que se encuentre con gente en drogas, con gente en alcohol, con gente mal hablada, él va a saber hasta dónde limitar. Uh-huh. Yo no sé, y te digo a título personal un poco, pues cuando se murieron mis papás yo creo que me quedé con toda la libertad del mundo. Y muy jovencito, ¿no? Bastante joven. Y creo que muchas cosas que me puso mi mamá, y le agradezco porque mi mamá tenía carácter bastante fuerte, éramos 3 hijos y ella sola, entonces nos puso valores, sí, pues a veces a fuerza y un poco sometidos, pero nos sirvió mucho. Disculpa, ¿a qué edad te quedaste solo? A los 14 años. Claro, muy jovencito, ¿no? Cuando tenía 5 años se murió mi papá, me quedé a cargo de mi abuela. También agradezco porque en ese entonces mi abuelita tenía 80 años, pero tenía el carácter fuerte. Uh-huh. Entonces tampoco es que nos dejaba hacer, ¿no? Son esas bases las que te sirvieron hasta el día de hoy, ¿no? Son esas bases las que a ti te dicen hasta cuándo, con quién y hasta dónde. Nosotros como padres tenemos miedo de que los hijos se desperdicien en todo lo que la sociedad les puede brindar, pero si uno sabe qué es bueno y qué es malo, pues pasará y saldrá, ¿me entiendes? Yo creo, y humildemente lo he dicho, muchos seres humanos hemos necesitado oscuridad para encontrar la luz, hemos necesitado equivocarnos hasta para aprender y para ser sabios. Lo que comúnmente se dice, tocar un fondo para salir adelante, ¿no? Claro, para salir adelante, para encontrarte, para tomar una actitud contra la vida. Hay gente que no topa fondo y tú le ves que sobrevive. O sea, uh-huh, no se siente ni feliz, no se siente ni triste, pero no hace nada. Espera solo que les llegue el día de transformación. Pobre vive, como sabe decir uno de mis entrevistados. Claro, pobre vive. Claro. Uh-huh. Mira que es muy común escuchar en la gente, hola, ¿cómo estás? Aquí pasa que pasa. Aquí como cuando vos eras pobre. Entonces como que chuzo. Uh-huh. Es cantidad de gente que solo sobrevive y no disfruta el cómo deberíamos vivir, ¿no? Volviendo a esto de las malas palabras, tú dices entonces que empieza a perder su atractivo esto de hablar malas palabras a medida que los jóvenes van madurando, ¿no? Claro. ¿Crees que es un tema de preocupación para los padres? Depende, yo digo depende porque los padres tenemos que ser conscientes cómo les hemos educado. Sí, hasta dónde les hemos limitado, qué es lo que ellos saben, qué es lo que ellos no saben. Cuando ellos están en la adolescencia, lo que menos tiene que sentir un adolescente es que los papás desconfíen.
La confianza es lo más lindo que nosotros como padres les podemos dar a nuestros hijos, pese a que nos mientan, a que nos desilusionen, a que simplemente pues por ahí se burlen un poco de nuestra confianza, pero como padres debemos confiar en nuestros hijos. Si nosotros no confiamos en nuestros hijos, ¿quién va a confiar en ellos? Y entonces a veces los hijos sienten esa desconfianza de papá y mamá y se vuelven rebeldes y encuentran la confianza en los amigos que tal vez están en el trago, encuentran la confianza en los amigos que están en adicciones, encuentran en los amigos que tienen otros gustos. Entonces ahí el papá no se da cuenta que hizo mal y solo tiene que confiar en el hijo. Los papitos desconfiamos, dicen, es que mi hijo es mentiroso. Pues, los niños mienten, los adolescentes mienten como cuando nosotros éramos niños, como cuando nosotros éramos adolescentes. No podemos escandalizar estas cosas. Cuando nosotros escandalizamos, se hace un problema. Es que tengo un hijo mentiroso. Y le presenta a los tíos, a la abuela, a todos, es que mi hijo es mentiroso. Entonces, estoy escandalizando el problema y se vuelve ya... Es una manera de bajar su autoestima, inclusive. Es una manera de bajar el autoestima, pero si tú te das cuenta y hablamos pues del común general de todas las personas, caen en eso. A los hijos... ridiculizar inclusive. Ese es el tema. O sea, el papá y la mamá piensan que al hijo se le educa ridiculizándole. Entonces, le dice las veces que se equivocó, las veces que le mintió, las veces que hizo mal. ¿Cómo quiere un hijo bueno si le vive recordando lo malo que es? Tenemos que utilizar psicología inversa. Necesito decir o implementar que tengo un hijo bueno para que él vaya programándose. Entonces, tomar ciertas medidas, como por ejemplo que ciertos países han puesto normas para que no se permita vulgaridades en los institutos educativos, como que no se transmitan ciertos programas que usen groserías o términos no apropiados en los medios de comunicación. Pasa a ser como secundario estas medidas, si en el hogar no han habido las bases necesarias como para que tenga una personalidad un poco más definida, ¿no? Claro, porque realmente si tú, y tenemos ejemplos, hay muchos jóvenes que son muy cultos, muy respetuosos y no tienen problema en tener amigos mal hablados, en tener amigos que tomen, porque tienen los valores bastante establecidos. Y por lo general son esos mismos jóvenes pues que llegan, sí, a terminar sus carreras, a ser profesionales, pero no dejaron que nada les dañe, porque también a veces puede ser injusto de que tú te alejes de toda la sociedad, si en toda la sociedad vas a encontrar cosas malas. Ajá, claro. Entonces, ¿qué tienes que enseñarle a tu hijo? A saber hasta dónde puede, a saber limitar, a saber qué es bueno y qué es malo. Mira, es un tema súper oportuno hoy cuando hablamos también de la rebeldía de los hijos. Aquí es normal que el papá tome con el hijo. Aquí es normal que el papá tome con el hijo y que tomen y que hagan fiesta y que todos tomen, o sea, el alcoholismo aquí. Esa es una manera de sociabilizar aquí. Pero sí me da pena, pero es claro. Malo. Es malo. Entonces, ¿de dónde viene la agresión cuando hablamos de hijos adolescentes? De una tomadera entre hijo y papá con tragos, llegaron a discrepar algo y se pelearon. ¿Qué no tiene que pasar? Eso no tiene que pasar. El papá no puede tomar con el hijo hasta perder el control. Tiene que aprender a limitar. No digo que cuando sea un adulto no pueda tomar con el hijo, pero tiene que aprender a limitar. Por eso vienen los hijos rebeldes. Por eso los hijos terminan a veces tomando todos los fines de semana, porque en la casa, más de confianza y de querer escuchar, existe, como tú dices, el ridiculizarle todos los días. El hacerle sentir ridículo, él se va a volver muy, muy, muy rebelde, demasiado rebelde. Tú mencionabas hace un momento el hecho de que los padres económicamente a veces dan demasiado a los hijos, ¿verdad? Y eso tiene que ver tanto con la vestimenta que ahora los hijos exigen que sea de marca, que sea de diseño, mientras que para un adulto eso en ocasiones hasta es secundario. No, y sabes que cuando los papás hacen eso, les generan una falencia emocional muy grande a los hijos porque piensan de que porque tienen ropa cara valen más o porque piensan de que tienen ropa no tan cara valen menos. O sea, sí es complejo esa educación. Yo no creo mucho, otra vez te lo digo en título personal, que mis hijos no vivan lo que yo viví. Eso no existe. Eso no existe. Hay mucho papá y mucha mamá que dice es que yo quiero que mi hijo viva o que mi hijo tenga lo que yo no tuve o que mi hijo viva lo que yo no viví. No, ¿por qué? Si todo lo que uno vivió le hizo el adulto que hoy es. Mi hijo tiene que en algún momento sentir que las cosas son con esfuerzo. Mi hijo tiene que saber valorar todo lo que hay dentro de la casa. Nosotros no podemos darles todo a nuestros hijos porque estaríamos amando tóxicamente.
Y cuando les amamos tóxicamente, les hacemos un daño a ellos porque cuando encuentran pareja, aman de una forma tóxica. Tú decías ahorita el machismo entre las mamitas, ¿no? Si uno no le enseña al hijo a que doble y cocine, él va a querer una mujer que le doble y le cocine. Hoy no encuentras mujeres que hagan eso. Hoy encuentran mujeres independientes, profesionales, que trabajan, que también han aprendido a valorarse. Entonces el hijo no va a encontrar una pareja. ¿Por qué? Porque la mamá le enseñó que la pareja tiene que cocinarle y arreglarle la ropa. Entonces nosotros como papitos no nos damos cuenta que el amar sin límites a nuestros niños hace que los adultos se nos vayan de las manos. Escuchemos algo de música y regresamos enseguida. Estábamos conversando con Andresito en interno sobre cómo influye la vestimenta y la parte esta en que los padres dicen mi hija se viste muy sexy o mi hijo es muy excéntrico. ¿Es bueno intentar prohibirles que lleven este tipo de ropa? Yo creo que lo más esencial es aceptarles a nuestros hijos tal y como son, o sea, no tanto como papá darle la importancia a la vestimenta, sino aceptarles como son, porque si nosotros a nuestros hijos les enseñamos a sentirse más porque visten más caro, pues van a ser muy conflictivos. Porque de niños tal vez les vamos a poder gastar, pero de adultos, si sus gustos es un auto, un Audi, un BM, es complejo. Entonces, si nosotros tenemos también como papitos, porque vuelvo y repito, se cría con el ejemplo, tampoco darle credibilidad a eso, porque así no lo creas, eso viene desde el papá o desde la mamá, que tal vez porque compra cosas caras, se siente más que el que compra cosas baratas. Pero cuando hablamos de esto del vestuario excéntrico, el temor de los padres no podemos negar es el hecho de que tal vez estén en pandillas, en grupos tal vez no, que les lleven por el mal camino, como se dice. Sí, ¿no? Aquí hay que hablar algo y que pasa biológicamente en los jóvenes. El desequilibrio es hormonal. O sea, nosotros no podemos esperar que nuestros niños cuando son jóvenes no sean desequilibrados porque el desequilibrio es biológico. Y muchos jóvenes se sienten con vacíos emocionales que ni ellos entienden. Suele pasar que toman diferentes formas de llamar la atención. Inclusive yo diría que están en búsqueda de una identidad. O en búsqueda de una identidad. Por eso es que ellos están como persiguiendo estereotipos, ¿no? Claro, y se quedan por lo general en el estereotipo que les escuchen o que les den confianza. Porque eso tal vez no tienen en la casa. Mira que a veces nosotros desacreditamos algo muy importante en el tema. Los papitos y las mamitas de antes no eran tan demostrativos. O sea, yo me acuerdo, mi abuelita me daba la mano en mi cumpleaños y en Navidad. No es que nos abrazábamos y no, pues, o sea, el tema de sensibilidad, de ser demostrativos antes no había. Entonces, hoy mucho papito y mucha mamita tiene problemas de abrazarle al hijo, de besarle, de decirle te quiero mucho porque no nos criaron de esa manera. Esos faltantes emocionales hacen que los hijos a veces... Eso por un lado y por otro también el hecho de que no les van como inculcando una vida espiritual. Claro, y eso es súper importante porque eso se inculca igual desde el ejemplo. Si el hijo no le ve al papá espiritual, si el hijo no le ve a la mamá espiritual, pues es complejo que él se haga espiritual. Claro que se ha dado casos, y no podemos desacreditar, en donde papá y mamá no han sido espirituales y el hijo fue espiritual, porque el poder de Dios creo yo que es muy valioso y llega a la persona que llegue en el momento que tiene que llegar. ¿No importa la edad? No importa la edad, no importa la edad. Yo tengo y he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas en mi vida en donde pues en todas las edades les ha llegado Dios de una forma única. Nosotros podemos tener a muchas personas que nos hablen de Él, que nos lleven a donde Él, y es hermoso, pero yo creo que Dios tiene tanta divinidad que sabe cómo llegarnos. Entonces, otra cosa y súper importante lo que tú decías, el papitos, mamitas, en algún momento no se asusten si sus hijos no creen, porque hoy está de moda eso, hoy está de moda decir yo no creo o yo soy ateo, y a veces el papá y la mamá se asustan. La primera rebeldía que tiene el ser humano contra el mundo es no creer en Dios. La primera rebeldía, y es un problema también de la adolescencia. Porque inclusive yo pienso que no están ni siquiera convencidos de que son ateos. Es eso, o sea, cuando nosotros hablamos de adolescentes estamos convencidos que no tienen todavía una filosofía, una definición de personalidad. Uh-huh. Eso se da hasta los 21 o 24 años. Si nosotros nos escandalizamos porque nuestros adolescentes están alejados de Dios, ellos lo pueden tomar también como personal y se alejan más por la presión
que porque ellos quieran alejarse. Por la presión que ejercen los mismos padres de la familia. Los mismos padres. Como también los amigos, ¿no? A veces los amigos. Yo lo digo, o sea, nosotros, yo creo que la espiritualidad tiene que ser desde el hogar, desde papá, desde mamá, y eso hace que los hijos aprendan. Y los hijos en algún momento, si no tienen esta guía, como vuelvo y repito, Dios en toda su divinidad sabe cómo llegarnos. Yo tengo que decirlo a título personal, y yo sí en algún momento me desligué, porque no entendía por qué se murió mi mamá cuando tenía 14 años. Si yo era un niño y no sabía ni qué era ni malo ni bueno. Fue tu rebeldía. Fue mi rebeldía y en algún momento me negué y en algún momento pues también dije, pero por eso lo digo y lo digo por vivencia propia. Dios sabe cómo nos llega. A mí me llegó de una manera increíble con la persona que amo, me llegó de una manera tan grandiosa que tal vez el perder me hizo muchas veces de que me encuentre, ¿no? Entonces, yo creo, y lo digo por experiencia propia, o sea, a veces un adolescente puede decir, yo no creo, pero es como tú lo dices, o sea, no está ni siquiera convencido de lo que piensa, de lo que cree. En adolescencia, como ni ellos mismos se entienden, por lo general le cogen iras a todo lo que ha pasado en su vida. ¿Qué necesitamos? Papás más flexibles que sean conscientes de que hay un desequilibrio biológico de por medio. Están haciéndose adultos, están cognitivamente evolucionando. Entonces ahí me gustaría, por favor, que les hables y les des un pequeño consejito a los padres respecto a los amigos, al vestuario, al vocabulario, algo que a los padres les tiene preocupados, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar todo el ambiente dentro de la casa. Es súper prudente que dentro de la casa nosotros pues cuidemos del vocabulario, el mismo respeto que un papá le da a la mamá. Porque el respeto que un padre puede darle a la madre es el mismo respeto que reciben los hijos. Si un papá no le respeta a la mamá, los hijos es complicado que les respeten al papá y a la mamá. Y eso es una jerarquía, eso no es machismo, lo voy a aclarar. El respeto que le dé el papá a la mamá es el mismo respeto que los hijos aprenden a tener. Si el papá ve que le desacredita y pelea con la mamá y le quita importancia, pues los hijos no le van a respetar. Desde ahí nosotros vamos fomentando dentro de la casa el vocabulario, cómo tienen que conversar con papá, cómo tienen que referirse a la mamá, el mismo tema de los problemas, dónde se conversan los problemas, las discusiones de papá y mamá no pueden ser delante de los hijos, ellos tienen que tener un lugar en la casa o fuera de la casa para discutir. El mismo tema de las reglas, dentro de la casa no se habla malas palabras, dentro de la casa se respeta estos horarios, el tema del wifi, el tema de las redes sociales, el uso de los celulares, todo tiene que tener regla. Todo tiene que tener regla, porque si tú no tienes reglas dentro de tu casa, ¿cómo quieres que tus hijos respeten las reglas de su trabajo, las reglas del colegio, las reglas de afuera de la sociedad? O sea, y no preocuparse mayormente. No preocuparse. Mira, y para terminar, porque ya creo que estamos con el tiempo, les voy a dar un consejo muy, muy fácil y muy sencillo de entender. Cuando nosotros tenemos un niño de 1, 2, 3 añitos, cuando él hace un ataque de berrinche, lo menos indicado es darle atención. Porque cuando un niño se lanza al suelo y hace berrinche, tú le das atención y el cerebro del niño aprende de que esta es la forma de llamar su atención, se va a lanzar las veces que son necesarias. En los adolescentes hace lo mismo. Si tú no le das atención a todo lo que te asusta, el adolescente no le da la atención y va a salir de eso. Pero si tú escandalizas y le pones atención, él va a saber que haciéndose pandillero o saliendo con amigos o tomando es una forma de llamar tu atención, y lo hacen. Encontré algo muy bonito en Proverbios 22:6 que nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y con esto finalizamos. Andresito, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias también a nuestros amigos. Gracias, todas las bendiciones del mundo. Chau, gracias, chau. Muy buenas tardes.